Buenas tardes. Con respecto a la unidad 2, que es sobre la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, en este caso las preguntas generadoras son las siguientes. ¿Cuáles son las etapas y los momentos respectivos que deben presentarse en una clase de matemáticas en donde se implemente la resolución de problemas como estrategia metodológica? Bueno, básicamente las etapas son dos. Una es el aprendizaje de conocimientos y la otra es la etapa de movilización y aplicación de los conocimientos. Cada una de esas etapas tiene sus propios momentos. Entonces, en el caso de la primera, el aprendizaje de conocimientos, eh, previamente hay que conocer, por ejemplo, las habilidades específicas que se van a abordar, ¿verdad? Además de los conocimientos previos que deberían de tener los estudiantes para poder entender el nuevo contenido. Y bueno, iniciar la lección. Entonces, básicamente la lección debería iniciarse con una actividad, ¿verdad? Ahí, que motive a los estudiantes, una actividad interesante, un videíto, una reseña histórica, cualquier cosa que le llame la atención a los estudiantes para que estos estén ahí como atentos, llamarles la atención de alguna manera. Entonces, el primer momento sería el planteamiento de un problema, que básicamente tiene que ser que los estudiantes resuelvan un problema que sea contextualizado. ¿Qué significa? Que sea un problema que pueda presentarse en la cotidianidad o en la vida real de cualquier persona. Después de esto, traemos el trabajo independiente estudiantil o el trabajo que ellos hacen independientemente. Entonces, con este problema, básicamente lo que uno les da es como cierta guía, una cierta ayuda o preguntas generadoras que le permitan a ellos guiarse de cómo resolver el problema. Entonces, con eso, ¿qué se está haciendo? Que ellos vayan generando su propio conocimiento o que intuitivamente puedan resolver el problema que se les ha presentado inicialmente. Después del trabajo independiente viene la discusión interactiva y comunicativa, que es que una vez que se hizo todo el trabajo que ellos, las indicaciones que se le dieron a ellos para poder resolver el problema, ahora lo que toca es que el docente o la docente idea de alguna manera, alguna estrategia para que todas puedan participar en la resolución del problema. Digamos, que se pueda discutir cómo resolvieron el problema y cuál fue el resultado al que llegaron en esa resolución, qué métodos usaron, cómo lo hicieron, etcétera, ¿verdad? Y básicamente es como darle solución al problema ya con un poquito más de sentido y ya con la ayuda del profesor. Y por último está la parte de clausura o cierre, que básicamente es que el docente tira toda la materia, les explica la nueva materia, ¿verdad? Les explica los nuevos contenidos con fórmulas, se lo hace formalmente, lo hace con diferentes estrategias, ¿verdad? Usando la pizarra, usando videos, usando juegos, sea lo que sea que utilice el profesor, pero en esta parte básicamente lo que se hace es mostrarle al estudiante los nuevos contenidos que se quieren abordar. Después viene la etapa 2, que es la movilización y aplicación de los conocimientos. Básicamente hay que evaluar al estudiante, ya sea con un trabajo cotidiano, una rúbrica que le llaman ahora, ya sea evaluarlos con una evaluación formal o con una evaluación sumativa, con lo que el docente en este caso quiera. Y para este caso pues existen diferentes estrategias y diferentes recursos, como mencionaban en otro video, recursos tecnológicos o recursos básicamente multimediales que se están usando ahora o aplicaciones que se están usando ahora para evaluar a los estudiantes de una forma diferente, que no sea simplemente agarrar una hoja, un papel y empezar a escribir, ¿verdad? Y en esa segunda etapa entonces tenemos la estrategia de evaluación, que es la forma en la que el profesor quiere evaluarlo, ¿verdad? Que lo ideal sería, como está ahora, el uso de la tecnología, que sea a través de una aplicación como Kahoot, como Quizzes, Worksheet, etc. Existe un sinnúmero de recursos tecnológicos para evaluar a los estudiantes ahora. Y el desarrollo de competencias, muy importante, ¿verdad? Porque ahora también se está implementando el desarrollo de competencias, que básicamente es como fomentar esta parte en los estudiantes para que ellos puedan entender por qué están estudiando, para qué y para qué sirve todo lo que están haciendo, lo que están aprendiendo, ¿verdad? En qué les puede servir en la vida y ese tipo de cosas. Con respecto a la segunda pregunta, ¿en cuál momento considera que se pueden presentar más dificultades? Eh,
Esto es que en este caso depende del profesor. Puede que a algunos les cueste más idear el problema inicial, que no tengan, bueno, a menos que lo agarren y lo copien y lo peguen de algún otro lado, ¿verdad? Pero si quieren ser un poquito más creativos, a algunos les cuesta más tal vez inventarse un problema inicial para que los estudiantes trabajen. A otros puede que les cueste más el momento de explicar, porque bien sabemos que hay profesores que saben mucho, tienen mucho conocimiento y demás, pero tal vez no tienen como esa habilidad o esa cualidad de poder expresarse de manera que los estudiantes puedan entenderlo. Entonces, por eso decía que dependiendo de la persona que está explicando, del docente, así puede ser la dificultad en cada uno de los momentos. En mi caso creo yo que el más difícil sería a la hora de evaluarlos en la parte de la etapa de movilización y aplicación de los conocimientos, porque al evaluarlos hay que tomar en cuenta al menos con respecto al DUA, ¿verdad? La que es la inclusión. Hay que buscar problemas sencillos, problemas medios y problemas un poquito más complicados para ver qué estudiantes tienen esa capacidad de resolver problemas un poco más difíciles y de ahí poder ver quienes tienen dotación, baja dotación o alta dotación y ese tipo de cosas. Aparte, tomar en cuenta, ¿verdad? Los principios del DUA en toda la lección, desde que inicia hasta que termina. Y a veces cuando se evalúa al estudiante es complicado como este, es complicado aplicar esos principios del DUA, porque básicamente, digamos, por ejemplo, estamos usando Kahoot, pero aunque esta es una forma diferente de representar el contenido o de la evaluación, tal vez hay estudiantes que no tienen este dispositivo electrónico, dispositivo móvil para poder acceder a la aplicación y a la evaluación. Entonces se complica a veces querer evaluar al estudiante si el estudiante no cuenta con la herramienta, con el recurso para poder realizar la evaluación. Y muchas veces ni siquiera la institución en general cuenta con esos recursos para poder solventar esa necesidad. Entonces pienso yo que ese sería como el momento más complicado. ¿Considera usted que es necesario conocer la totalidad del plan de estudios para el desarrollo de las lecciones de matemáticas? En mi caso muy personal, mi opinión muy personal, creo que no es necesario. Tal vez conocerlo por encimita, pero no conocer a fondo el plan de estudios. Porque al final cuento una historia, digamos así, a lo muy mío, muy propio, una experiencia vivida. Yo hace 3 años trabajé en una institución privada. Yo no sabía nada de pedagogía ni nada, digamos. Yo simplemente, como era egresado de ingeniería química de la UCR y tenía conocimientos de matemáticas y demás, pero yo no tenía ningún conocimiento o había llevado o estudiado la carrera con cursos de pedagogía, de planeamiento y demás. Entonces yo no tenía idea de nada de eso, simplemente me tiré al agua solamente por el conocimiento que tenía y alguna experiencia que tenía dándole clases a mis amigos. Sin embargo, este, de ahí, en mi razonamiento lógico, supongo yo daba las clases sin saber que en realidad estaba aplicando cosas que se enseñan en planeamiento, en didáctica, en evaluación, pero ya era, como le digo, algo muy personal, algo que simplemente en mi intuición dije, voy a usar esto para enseñarles a los estudiantes, tal vez de esta manera. Y vean que sin necesidad de conocer un plan de estudio ni siquiera conocer el programa del MEP 2012, yo aplicaba cosas ahí y hasta cuando empecé a estudiar esta carrera me di cuenta que yo estaba aplicando cosas de este programa de estudios sin tener el conocimiento. Entonces por eso digo que no es necesario conocer la totalidad de un plan de estudios, simplemente más bien tener esa disposición y y ser creativo a la hora de dar la clase.